Saludo a todos en el amor del Señor, a todos los obreros del Señor, todos los visitantes, a todos aquellos de hermanos de otras misiones que nos visitan, a nuestro hermano Miguel, director de Radio El Pacífico, juntamente a su esposa de él, y todos felices en saber que especialmente está entre nosotros nuestro adorado Salvador Jesucristo, que nunca falta cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. Él es fiel a su palabra. El cielo, la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y como Él prometió estar donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, Él en esta noche está entre nosotros. Por eso le bendecimos, le adoramos, le cantamos, batimos palmas, porque Él merece todo esto, ¿verdad? Porque cierto es que con el corazón se cree para justicia, pero es igualmente cierto que con la boca se hace confesión para salud. Por eso nosotros expresamos nuestras alabanzas al Señor con toda libertad. Bendito su nombre maravilloso. Gloria al Señor. Alabo al Señor. Le doy gracias por este privilegio de estar aquí en Lima, en esta congregación, en esta convención, la primera convención de la obra del Movimiento Misionero Mundial acá en el Perú. Al Señor le damos la gloria, la honra y la alabanza. Y en cuanto a mí, al Señor doy toda gloria y toda alabanza. No es el hermano Ortiz, yo no tengo ningún crédito en lo absoluto en esta obra. Todo el crédito es del Señor. Bendito el Señor para siempre. No empecé esta obra, la empezó el Señor. Cuando Él llevaba 7 años trabajando, me di cuenta entonces lo que Él estaba haciendo y que me había incluido en esta obra. Sea su nombre glorificado para siempre. Aleluya. Y la obra marcha adelante por doquier. En uno de estos días o noches le vamos a contar de muchas maneras milagrosas como Dios sigue llevando esta obra adelante. En esta noche leo la palabra del Señor. Abra su Biblia. En el segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 30. De los versos 22 al 23. Éxodo capítulo 30, del verso 22 al 23, leemos para gloria y alabanza del Señor y bendición de nuestras almas. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250, de cálamo aromático, 250, de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, 1 hin. Y harás de ello el aceite de la unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción. Gracias a Dios por su bendita y maravillosa palabra. Levantemos nuestras manos al Señor. Aleluya. Y vamos a pedir al Señor su bendición, su presencia,
su Santo Espíritu, llevando su palabra a cada corazón y a cada vida. Señor y Padre nuestro, seguimos en tu divina presencia. Estamos conscientes, Señor, que tú estás en medio nuestro. Estamos en tu casa. Estamos en tu santuario. Estamos en tu altar. Estamos en tu tiempo. Nos humillamos en tu divina presencia. Reconocemos tu grandeza, tu poder y tu amor. También reconocemos nuestra necesidad. Oh Padre, te ruego por los méritos de Jesucristo y su sangre redentora, que tu palabra corra libremente, que lleve los frutos que tú deseas en cada vida, en cada corazón, en cada obrero, en cada pastor, en todo colaborador. Aquello, Señor, que tú quieras llamar en esta noche para dedicar sus vidas a tu servicio santo. Dios mío, encomendamos a ti desde esta primer noche esta convención, para que la gloria de tu presencia sea una gloriosa realidad. Tus divinos propósitos sean realizados y la obra en el Perú cobre un impulso mayor para gloria de tu nombre, Señor, y para la salvación de las almas. Que la unción fresca del Espíritu Santo sea derramada en la exposición de tu palabra y en el recibir de la misma. Dios mío, sometemos bajo el dominio de Cristo y de su palabra todo intento y todo pensamiento contrario a tu voluntad. Reprendemos todo poder antagónico, toda resistencia a tu palabra. Reprendemos, Señor, todo espíritu de dudas y de incredulidad. Padre, glorifícate en esta noche. Derrama tu Santo Espíritu. Salva las almas. Sana a los enfermos. Liberta a los cautivos. Bautiza con el Espíritu Santo a tus hijos. Los dones del Espíritu Santo sean repartidos. Que tu nombre sea glorificado. Alabado sea el Dios de la gloria. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse alabando al Señor, hermano. Amén. Dios mora en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Me oyeron, hermanos? Dios mora en medio de las alabanzas de su pueblo. Eso quiere decir uno invirtiendo el pensamiento que cuando el pueblo de Dios no alaba a Dios, Dios no está. Dios no mora allí. Si queremos conservar al Señor aquí con nosotros, tributémosle alabanza y adoración. Bendito su nombre para siempre. Hemos leído estos versículos que tienen que ver con la unción que Dios ordenó preparar con los respectivos ingredientes para ungir no solo al sumo sacerdote y a los sacerdotes, pero también el tabernáculo y todos sus utensilios. Y con esta unción, estas personas y este lugar del tabernáculo y estos utensilios quedaron santificados para Dios. La unción en el Antiguo Testamento y en la Biblia hay varias clases de unciones. Se ungían reyes,
profetas, enfermos, huéspedes especiales, pero esta unción que nos habla aquí se refiere a la unción, especialmente la unción ministerial, y al lugar y utensilios que aquellos sacerdotes y ministros de Dios iban a utilizar. Y encontramos que esta unción, Dios ofreció los ingredientes. Y en ese mismo capítulo encontramos que Dios prohibió terminantemente que alguien pudiera preparar esta unción. Quien lo hiciera, moría. Si con esa unción preparada por alguien en particular, ungía a alguien, esa persona que era ungida con esa unción extraña también moría. Esta era una unción exclusiva de Dios para sus ministros. Bendito el nombre del Señor para siempre. Aarón fue ungido con esta unción. Sus descendientes en el sacerdocio, de la misma manera. Nuestro Señor Jesucristo fue ungido cuando Él llegó a la sinagoga de Nazaret, iniciando su ministerio. Como rabí que era, le fue entregado el rollo del libro del profeta Isaías. Y él leyó en el capítulo 61, lo que hoy es el del capítulo 61. En ese tiempo no estaba dividido en capítulos ni versículos. Y él leyó: el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Muy probablemente en esa ocasión también sucedió lo que sucedió con esa ocasión cuando el hermano Muñoz leyó el pasaje del hijo pródigo y alguien pensó: pero ¿para qué predicar de lo mismo? Una cosa tan conocida. Y cuando Jesús leyó estos versículos, muy probablemente pensaron de la misma manera. ¿Cuántos rabíes nos han predicado y nos han enseñado sobre este versículo? ¿Quién sabe? Hasta el gran Gamaliel había estado por allí y había enseñado sobre estos versículos, diciendo que esto se refería a un Mesías venidero en el futuro indeterminado, que era la esperanza de Israel. Y cuando el Señor cerró el rollo y se sentó, porque los rabíes enseñaban sentados, se sentó, para asombro de toda la concurrencia, el Señor dijo: hoy se ha cumplido esta palabra en vuestros oídos. Diciéndoles: ya no tienen que seguir mirando al futuro. Ya no tienen que seguir esperando. Porque hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Cristo precisamente significa en el griego
el ungido. Alabado su nombre para siempre. Y Jesús fue ungido. Claro, no ya con una mixtura de distintas especies, sino con la unción del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio y empezó a predicarles el evangelio, dijo a aquellos gentiles, se refirió a Jesús y dijo: cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y poder, quien anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Y con esta unción también, en el Nuevo Testamento, Dios unge a sus ministros, a sus verdaderos obreros. Bendito el nombre del Señor. Pero yo quisiera que nos detuviéramos un poco en estos ingredientes de la unción que Dios señaló. Son 5 ingredientes para preparar la unción, para ungir a sacerdotes y al propio tabernáculo, el mobiliario. El primer ingrediente para esta unción eran 5, quiero decirles: mirra, canela dulce, cálamo, casia y aceite de olivas. 5 ingredientes. Mirra, todos sabemos, es una sustancia amarga. La mirra era excelente, o sea, pura. Tenía que ser mirra pura. De una cantidad de unos 9 kilos, porque Dios da también la cantidad. Bendito el nombre del Señor. Como 9 kilos de mirra. Y la mirra era esa sustancia amarga. Mirra significa amargura. Pues era una sustancia amarga que brotaba de un arbusto, un pequeño árbol. Brotaba de ese arbusto un arbusto espinoso. Esto nos habla del sacrificio, de amargura, de aflicción, de dolor. Lo amargo no es agradable. Lo amargo es, para nosotros, lo repelemos. No nos gusta. Pero en la unción, Dios puso mirra. Y puso 500 ciclos. O sea, ya les dije, como 9 kilos. El verdadero ministerio. Estamos en la primera convención. Y no solo están los obreros y pastores que están en esta noche, pero aquí hay muchos hermanos y hermanas que dentro de poco también estarán aumentando las filas del ministerio aquí en Perú. Bendito el nombre del Señor. Esto nos habla en primer lugar de las amarguras de Cristo, sus agonías. La primera de todos, su encarnación. Tenía que haber sido
Una cosa difícil, tremenda, que el Verbo eterno, el Logos, se hiciera hombre, dejara su gloria, dejara su trono, dejara las alabanzas de los ángeles, se hiciera hombre, se limitara, se autolimitara, naciera como nace cualquier infante, creciera como crecen los niños, estuviera sujeto a sus padres, creciera y se desarrollara como hombre en el anonimato, en la oscuridad. Y a los 30 años apareciera como un humilde Galileo, un humilde rabí procedente de Galilea y criado en la despreciada ciudad de Nazaret, que la gente decía, ¿acaso de Nazaret ha salido algo bueno? Bendito el nombre precioso del Señor. Y luego en su ministerio continuamente acosado por los fariseos y el pueblo asusado por los enemigos de Cristo, queriendo apedrearle, atropellándole de palabras, aún diciéndole que era un hijo bastardo. Es arrestado, es enjuiciado con un juicio amañado y fraudulento, es sentenciado a muerte, sube la cumbre del Calvario, sus manos y pies clavados en el vil madero, su cabeza coronada de espinas, levantado en la cruz, y como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Cuando fue a ser arrestado, que Pedro, en un arrebato, sacó espada y quiso decapitar al soldado, el Señor le dijo que guardara la espada, que si él hubiese querido, manda a pedir una legión de ángeles, 5 o 6 mil ángeles, y todas las tropas del Imperio Romano, incluyendo todas las provincias, no podrían enfrentarse a esa legión de ángeles. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y allí esos labios inmaculados se abren en una oración para decir, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. El sol se niega a contemplar la escena. La tierra protesta con un gran terremoto. Y el Señor, inclinando su rostro, su cabeza, la muerte no se apoderó ni se posesionó de él. Él le dio permiso a la muerte que viniera, porque él inclinó su rostro y entregó su espíritu y fue sepultado, y al tercer día la tumba no pudo retenerle, y sueltas las ligaduras de la muerte, se levantó triunfante el Cristo resucitado. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Todo lo que significó para el Señor humillarse a sí mismo. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, nos dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
que Él se humilló hasta lo sumo, que se despojó a sí mismo, se hizo humilde, se hizo obediente, su obediencia hasta morir, y a morir no como un prócer, como un vil, como un vulgar asesino, como un vulgar malhechor. Pero por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Alabado sea Dios. Y Él nos dejó sus huellas para que nosotros sigamos sus pisadas. El discípulo no es mejor que su Señor. Y si el maestro padeció, padecer tiene que seguir, que sufrir aquel que sigue sus pisadas. El ministerio es agonía. El ministerio es padecimientos. El ministerio es incomprensión. El ministerio es dolor. Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nosotros, para poder reinar con Él, tenemos que padecer con Él. Porque a nosotros nos es dado no solo el reinar con Cristo, pero también el sufrir por Cristo. Y es un privilegio sufrir por el Señor. No es fácil, es duro, es amargo, es como la mirra, pero es una bendición. Es un privilegio. Cuando azotaron los apóstoles en ocasión de la sanidad del hombre cojo, y luego los soltaron amenazándoles que jamás volviesen a predicar en el nombre de Jesús, nos dice que ellos iban contentos de ser tenidos por dignos de padecer por el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor para siempre. No existe un ministerio sin padecimientos. Si no hay padecimientos, será un ministerio espúreo, ficticio, falso. El verdadero ministerio, el ministerio ungido y el ministro ungido, tiene mucha mirra. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el Dios de la gloria. Tiene mucha mirra. Y dice mirra excelente. O sea, mirra pura. ¿Cuál es la mirra pura? ¿Y cuál es la mirra inferior? La mirra pura es aquella que brota espontáneamente del arbusto. Esa es la mirra pura. La mirra inferior, que Dios no permitía que se usara esa mirra inferior, es la mirra que el arbusto emana cuando es herido. Se hiere el arbusto y enseguida sale mucha mirra, pero es una mirra inferior. Y Dios no quería esa clase de mirra. Dios quería esa mirra que emana espontáneamente, naturalmente del arbusto. Esa era la que Dios quería. ¿Y qué diferencia hay
entre una y otra. Ya les dije que la mirra de inferior calidad era la que el arbusto emanaba al ser herido. Nosotros somos heridos. Y la herida nos hace murmurar. Y la herida nos hace protestar. Y la herida nos hace tomar decisiones ligeras. Y esa mirra que brota de la herida no es aceptable a Dios. Y si uno sufre, pero bajo protesta, comentando, y esa no sirve, Dios quiere esa que emana de nosotros, como de nuestro Señor Jesucristo, que Él era varón de dolores y experimentado en quebranto, y espontáneamente, sin protesta, sin abrir su boca, sin tomar actitudes violentas, Él pudo haber matado a toda la tropa que le iba a arrestar. Él, cuando le golpearon su divino rostro, la criatura golpeando al Creador de puñetazos en su rostro, Él pudo no más que mirar la persona y la persona hacerse polvo. Pero no podía ser así. No nos hubiese podido redimir. Alabado su nombre. Y en la verdadera unción del verdadero hombre de Dios, Dios espera que esa mirra brote de nosotros en el padecimiento, sometiéndonos a Dios, en la persecución, regocijándonos en el Señor, en el dolor, sabiendo que alguien padeció por nosotros. Bendecido su nombre para siempre. Aleluya. Esa mirra es la que Dios espera de nosotros. Recuerdo, teniendo unos 22 años, tal vez no los tenía, y enseñando en el instituto donde me gradué, pedí a uno de los estudiantes que estaba a mi lado que nos guiara en oración para comenzar la clase. Ese joven empezó a orar y el Espíritu Santo luego le tomó y siguió orando en lenguas. Todos oíamos que eran lenguas del Espíritu Santo. Y yo oía lenguas por mis oídos, pero entendía esas lenguas en perfecto español en mi espíritu. Y el Señor me decía, yo te he llamado, yo te he escogido, yo te necesito, yo te envío. Él me había llamado ya para ir a Cuba, a la obra misionera. Vas a sufrir, vas a padecer, vas a ser calumniado, vas a padecer necesidades. Me mencionó como 10 cosas así. Y luego me dijo, pero una sola cosa yo espero de ti, que te guardes en limpieza y en santidad, y yo me voy a encargar de todo lo otro. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y si hemos padecido, si hemos sufrido, si hemos sido calumniados, si hemos sido perseguidos. Hasta aquí en Perú andaban buscando. Todas las autoridades civiles y religiosas. Por algo que sucedió. Todos los televisores del Perú, pues me culpaban de una cosa que yo no había hecho.
Pero yo no lo hice. Eso lo permitió Dios para que todos, tantas personas, escucharan la realidad de la historia de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Sí hemos sufrido, claro, pero también es muy cierto que el Señor se ha encargado de todo. Y el Señor, cuando uno sufre, cuando uno padece y cuando uno reconoce que es para la gloria de Dios y que Dios permite todas esas cosas, Dios se encarga de todo ese padecer y Dios, así como los apóstoles al regresar se reunieron a orar y decían, Señor, mira sus amenazas, ya tus siervos que con toda confianza prediquen tu palabra y que señales, prodigios y milagros sean hechos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. El lugar en que estaban reunidos tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y la verdadera obra de Dios, hermanos, es un padecer continuo, pero también es una bendición continua. Donde no hay padecimientos, no puede haber obra de Dios. Donde no hay padecimientos, no puede haber ministerio auténtico. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que haber mirra en la unción. Otro ingrediente era canela dulce. Bueno, la mirra es amarga, pero hay una canela que es dulce. Y hay otra que no lo es, que también es amarga. Pero es que Dios, sí viene la amargura, pero viene la dulzura. Amén, hermano. Y cuando vemos los frutos de esa amargura en almas salvadas, y cuando nos encontramos aquí en esta noche, en la primera convención de la obra del movimiento misionero mundial en el Perú, esto es dulzura. Pero ha habido amargura. Pero Dios añade dulzura. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Maravilloso el nombre del Señor. Y esta canela dulce habla de sabor agradable, de dulzura, amén, de sabor espiritual, de madurez, de sobriedad, de estabilidad. Gloria a Dios. Pues esta canela dulce hay que añadirla, porque la mirra no puede ser todo el tiempo mirra. Si en Cristo hubiese sido todo el tiempo mirra, y estuviese sepultado, estaría sepultado. Pero vino la canela dulce de la resurrección. No puede haber resurrección si no hay muerte. No puede haber canela dulce si no hay mirra, si no hay amargura. Dios estableció los ingredientes de la unción y Dios sabe cómo hacer las cosas. Bendito su nombre maravilloso. Hay algunos que solo tienen la mirra, solo tienen amargura y siempre están amargados. Hay otros que solo tienen dulzura y siempre están acaramelados. Hay los que ni tienen amargura, ni tienen dulzura y están asalariados. No les importa mucho nada. La mirra y la canela deben estar unidas.
Judas encabezó la tropa que iba a arrestar a Jesús. Jesús estaba en el Getsemaní, en medio de la amargura. Pero la unción de Cristo tenía canela dulce. Tenía dulzura. Y cuando Judas estampa un beso en la divina mejilla de Cristo, con esos labios inmundos, había canela dulce en Cristo. Y le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Aleluya. Si no hubiese habido ese ingrediente de dulzura en Cristo, ahí le pasaba a Judas como lo pasó a Coré. Se abría la tierra y se lo tragaba. Pero la unción tiene que tener canela dulce. Tiene que haber dulzura. Yo he encontrado, y lo digo para la gloria de Dios, que cuando Dios más se ha glorificado en mi vida, es cuando más he estado padeciendo. Es cuando más he estado sufriendo. Es cuando he enseñado o he predicado con mi corazón abierto, con mi corazón sufriendo, con mis lágrimas brotando a veces de mis ojos. Bendito el nombre del Señor. Es entonces, aleluya, cuando Dios se glorifica más. Bendecido su nombre para siempre. Alabado sea Cristo. Aleluya. En cierta ocasión, hace algunos años, algunos hermanos engañados por la serpiente antigua asumieron una actitud carnal, totalmente fuera de la palabra y de la voluntad de Dios. En una reunión que tuvimos, uno de ellos expresó que el hermano Ortiz no era digno de ser pastor de él. Habían como 6 u 8 en una congregación de cerca de 200 personas. Pues enseguida otro hermano de la iglesia se levantó para ripostarle. Yo le pedí que se sentara, que hiciera el favor y se sentara, porque no íbamos, se iba a formar allí una situación muy indeseable. Le dije que se sentara. Entonces expresé a la congregación, repetí lo que aquella persona había dicho y dije, los hermanos que crean que sí, que el hermano Ortiz es digno de ser su pastor, yo voy a orar al altar, yo me voy a arrodillar en el altar, y los que crean que sí somos dignos de ser sus pastores, pues me acompañan en el altar orando. Toda la iglesia pasó, salvo ese grupito de 6 o 7 que se fueron y la iglesia quedó en paz. Amén. Pues si no hubiese habido ese ingrediente, pues tenemos autoridad. Amén. Allí lo hubiésemos expulsado. Y como cuando estas personas así proceden, asumen actitudes de víctimas, entonces sí, podían engañar a otros. Pero el ingrediente
de la paz, de la dulzura, de la estabilidad. Aleluya. Pues es muy necesaria en el hombre de Dios. Gloria a Dios para siempre. Otro ingrediente es el cálamo. De canela dulce había que poner 250 ciclos, la mitad de la mirra. Y de cálamo, 250 ciclos. El cálamo era una caña cuya raíz nudosa es aromática y es medicinal. Y en la unción tenía que haber cálamo, o sea, ese ingrediente aromático y medicinal. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos a Dios como olor suave en Cristo. Amén. Olor de suavidad. La fragancia, aleluya, de Cristo, que está en su unción, también le es impartida a sus hijos. Y en la unción había este ingrediente de cálamo que nos hace olor grato al Señor. Que debemos oler bien al Señor. Bendito su nombre precioso para siempre. Cuando uno no tiene olor, pues a veces ni huele, ni hiede, pues uno no tiene olor. El término allí es inodoro. No tiene olor de ninguno. Pero nosotros estamos llamados a oler con la fragancia de Cristo en la presencia de Dios. Bendecido y alabado sea su nombre maravilloso. Aleluya. En cierta ocasión, estudiando en mi primer año de teología, estudios bíblicos, pues Dios me llamó para ir a Cuba. Yo estaba muy contento en servir al Señor en mi país, en mi ambiente, entre mi gente, en la obra donde nací. Pero Dios me llamó para ir a Cuba. Y eso para mí fue traumático. Yo era soltero, joven, y yo me imaginaba solo allá en Cuba. Y a mí como que se me juntaba el cielo y la tierra. Y eso me traumatizaba. Y yo opté por no orar con mucho fervor, porque cada vez que yo oraba, el Señor me hablaba para ir a Cuba. Y como yo no pensaba ir a Cuba, pues yo dejé de orar con mucho fervor. No me fui al pecado, no me quedé en casa, yo iba a la iglesia, yo oraba, pero una oración dándole los buenos días al Señor, dándole gracias por los alimentos, orando en la noche, pero sin adentrarme en la oración, porque como yo lo hiciera, Dios me hablaba de Cuba. Y como yo no quería ir a Cuba, para mí era un fantasma yo verme fuera de mi país, de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de mis hermanos. Eso me traumatizaba. Entonces, como así era mi temperamento y lo es, yo viajo porque lo hago para mi Señor, a quien yo tanto amo. Bendito su nombre. Entonces Dios cerró el instituto bíblico donde yo estudiaba. El padre de Pablo Finkenbinder, el hermano Frank Finkenbinder,
era misionero en Puerto Rico, habló con mi familia, conmigo, y me dijo, allá hay un instituto que está funcionando y está comenzando el curso. Yo te llevo, el director es mi amigo, yo te llevo, y desde que yo te lleve, te aceptan. En Green Lane, Pensilvania. Viajamos, llegamos, y 2 días antes de llegar, porque era en barco, en ese tiempo, 5 días de San Juan a Nueva York, pues llegamos allá a Green Lane, Pensilvania, al instituto, y encontramos que 2 días antes el Señor había llegado y había cerrado el instituto. Como yo no quería salir de mi casa y de mi gente, entonces Él de todos modos me sacó para irme adiestrando. Y entonces estaba cerrado el instituto. Entonces mi frustración era mayor. Me fui a la ciudad de Nueva York a casa de un hermano mío. No les doy todos los detalles, pero yo me sentía muy triste, muy frustrado. Yo iba a la iglesia siempre sirviendo al Señor, nunca he mirado ni por un momento atrás. Al Señor sea la gloria, la honra y la alabanza. Mi problema era que Dios me llamaba y yo no quería ir. Tremendo problema de desobediencia. Toda desobediencia es pecado. Entonces yo estaba en medio de una crisis. Gloria a Dios por las crisis. Gloria a Dios por las amarguras. Aleluya. A veces no nos gustan las pruebas. Cada prueba es una oportunidad que tenemos para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Cada prueba que tenemos es una oportunidad para conocer mejor al Señor. La muerte de Lázaro fue una prueba muy amarga para Marta y María, pero lo permitió el Señor para que ellas le conocieran no solo como el sanador de los enfermos, pero también como el autor sustentador de la vida. ¡Aleluya! Bendecido sea el Dios de la gloria. Y entonces yo me sentía frustrado. Un domingo en la mañana, después de la escuela dominical y un culto de adoración, el pastor notó que había faltado una hermana, la hermana Novoa. Dijo que esto sucedía en la ciudad de Nueva York. Dijo, esta hermana no falta. Si falta, algo sucede. Yo no puedo visitarla esta tarde, necesito un grupo de hermanos que vaya a la casa. Y si está enferma, oren. Me incluí en ese grupo. Llegamos al hogar, le saludamos, nos arrodillamos a orar. Y como ya yo no tenía otra alternativa de ponerme a orar y a abrir mi corazón al Señor, estaba muy frustrado, estaba muy triste, desorientado, sin trabajo. Yo renuncié a un trabajo bien remunerado. En la década del 30, en Puerto Rico, un joven ganar 80 y 85 dólares a la semana, eso se llamaba ser rico. Y yo renuncié a mi trabajo, porque Dios me habló y yo le obedecí. Bendito su nombre. Y ahora estaba sin trabajo, sin estudios en Puerto Rico, sin estudios en Estados Unidos. Y era Dios que me iba añadiendo poquito más de amargura y poquito más de amargura. Amén. Para luego darme la dulzura. Y allí yo derramé mi alma en la presencia del Señor. Y empecé a orar. Y claro, enseguida allí estaba el Señor. Y me decía, tú sabes que tú me has dado tu vida es mía, desde tu niñez, desde que tenías 10 años de edad, yo te salvé y yo te llamé al ministerio.
Y ese fuego que tú sentiste en tu corazón como una llama que ardía, era la llama del llamado mío a tu vida para que me sirvas. Y yo te he llamado a Cuba. Y me preguntó, ¿vas? Y yo seguía resistiendo. Y le dije, no, Señor, busca otro. Volvió el Señor y me dijo, yo te he llamado, yo te necesito, yo te envío. ¿Vas? Y yo le decía, no, pero llorando, no, Señor, busca otro. Y volvió el Señor y me repitió las mismas palabras y yo le repetí la misma negativa. No, Señor, busca otro. A mí me traumatizaba yo verme solo por allá, eso era todo. Que yo no podía imaginarme yo solo por allá en Cuba donde yo no conocía absolutamente a nadie. Ni tampoco pensaba que me habría de casar. Yo me veía solo y eso a mí me traumatizaba. Entonces yo sentí que la mano del Señor me rodeó por mi pecho y mi espalda. Y otra vez me dijo, yo te necesito en Cuba, yo te he llamado, tú lo sabes. ¿Vas? Y yo llorando le decía, no, Señor, busca otro, Señor. Entonces sentí que su mano como que me apretó un poco y volvió y me habló. Y yo le dije llorando, Señor, busca otro, yo no. Me apretó un poco más. Y volví y le dije que no, me apretó un poco más. Y ya yo no podía hablar. Pero le dije, Y entonces su mano fue fuerte sobre mí y con una voz tan dulce. Aleluya. Tiene que haber dulzura en nosotros, aún en medio y enfrente de los que se oponen. Y me dijo, después que me apretó así que ya yo no podía hablar ni siquiera, me dijo, hijo, ¿y ahora? ¿Estás listo? Yo le dije, sí, Señor. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Le dije, Señor, por toda puerta que tú me abras, yo voy a entrar. Yo te voy a obedecer, Señor. Sí, Señor. Cuando le dije sí al Señor, su mano me soltó. Y entró en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, una paz, un gozo, una armonía, un espíritu de sacrificio y de victoria que no me ha dejado hasta hoy. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¡Aleluya! Bendecido el nombre del Señor. Hay otro ingrediente en la unción que Dios estableció para sus ministros. Y es la casia. Casia. Y de casia eran 500 ciclos, igual que la mirra. De los otros ingredientes anteriores, la mitad, 250 ciclos, o sea, unos 4.5 kilos. Pero de casia eran 500 ciclos, o sea, como 9 litros. La misma cantidad de mirra y la misma cantidad de casia. Y la casia era una cáscara. No era una sustancia, ni era una raíz, era una cáscara, es la corteza exterior
de un arbusto, una cáscara aromática de un arbusto parecido a la canela, con propiedades curativas. Esto nos habla de salud espiritual, de salud moral, de salud doctrinal. Bendito el nombre del Señor. De salud en todos los aspectos y en todos los alcances. De firmeza, de estabilidad, de serenidad. Bendecido sea el Dios de la gloria. Amén. La acacia es una cáscara. No es una hoja, es una cáscara, es una corteza. No es una flor, es una cáscara. No es una fruta, es una corteza exterior. Pero está equiparada con la mirra. La misma cantidad de mirra y la misma cantidad de casia. Bendecido sea el Señor. Es decir, tanta mirra, pues está equiparada con tanto sufrimiento que es la mirra, pero también